Bueno, la, 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 la. Bueno, ¿cómo va la vida? Hola, profe. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Hola, profe. hello, hello. Ahí estamos. No nos vemos, pero nos vemos. Ahora nos vamos a ver. A ver, ¿dónde estaba? Ahí está. No nos vemos, pero ahora me van a ver por el otro. Acá, no sé si me van a ver por este, porque no anda bien la relación. Pero nos vamos a ver por este de acá. Ahí está. Ahora sí. Por ahora nos vamos a ver por dos y después vemos si nos vemos por dos o por uno o qué hacemos. Ahí está. Bueno, entonces estábamos viendo el otro día, no sé qué estábamos viendo. ¿Qué estábamos viendo el otro día? Algo del colon estábamos viendo, pero no me acuerdo qué era. Ah, sí, sí. Ah, no, colon irritable, habíamos contado algo. Constipación, estábamos hablando, ¿puede ser? Sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, constipación. Bueno, como no me acuerdo de qué hablaba, empezamos de nuevo. Creo que acá tenía una de constipación, ahora que me acuerdo. Esperen, un segundito. Un segundo. Don Segundo Sombra. Ya estoy, ¿eh? Acá está. Este dice constipación, causa de constipación, así que este debe ser lo que estoy buscando. Bueno, listo. Vamos a compartir esto. Compartir, compartir, compartir. Bueno, compartir. Compartir. Y el que había abierto era este de acá. Bueno. Porque este era causas. Está bien, no importa, pero con este no vamos a arreglar. Secundaria, factores de riesgo. Tener en cuenta y complicación. Perfecto, sí. Listo, ahora lo completamos esto. Pero con este vamos a andar para ir guiándonos. Bueno, primera medida cuando hablamos de constipación, la definimos. Definimos constipación. Habíamos dicho que la definición implicaba disminución del número de posiciones, aumento de la consistencia o disminución del volumen. ¿Está bien? Eso es constipación. Desde el punto de vista, o sea que hay, digamos, distintas líneas, pero desde el punto de vista de criterios, del punto de vista de criterios, un segundito, ahí está. Desde el punto de vista de criterios, mirá, porque tengo acá. Yo estoy ahí, pero en realidad estoy acá. Está bien, ahí está. Miro para adelante para verles las caras a ustedes. Entonces, digo, desde el punto de vista de criterios, estos señores de Roma, que eran los que se juntaron para hablar de estos temas escatológicos, proponen que una constipación, o sea, definen como el hábito intestinal normal aquel que implica de 3 deposiciones diarias
hasta 3 deposiciones por semana. ¿Se entiende? Sacando, hay excepciones constitucionales al respecto, pero definen en términos generales eso, ¿no? Como que el hábito constitucional evacuatorio normal estaría en un rango que va desde 3 deposiciones diarias hasta 3 deposiciones semanales. ¿De acuerdo? Sin embargo, repito, este es un criterio que no es total, es un criterio. ¿Está bien? Bueno, entonces, de acuerdo a este criterio, proponen que constipación es en constipación ponemos a una persona que tiene menos de 3 deposiciones semanales, pero le tenemos que agregar algo. Le tenemos que agregar que esté sumado a alguna cosa de estas. ¿Se entiende? O sea, que no es que solo menos de 3 deposiciones semanales, porque puede ser una persona que tiene 2 deposiciones semanales o una deposición semanal, pero no tiene cosas que les voy a contar ahora, y entonces por ahí tampoco entra dentro de los criterios. Pero a veces igual sí entra dentro de los criterios, porque puede pasar que esto apareció de repente, no era el hábito constitucional normal, y se transformó en algo diferente, y entonces igual entra dentro de los criterios. O sea, una persona que tiene un hábito constitucional normal, diario, de una deposición diaria, de repente empieza con una deposición, 3 deposiciones o 2 deposiciones semanales. Bueno, los criterios ahí no hacen falta muchos criterios, ahí podemos entrar directo. O puede ser una persona que no, que tenga habitualmente 4 deposiciones semanales, una vez cada 2 días, pongámosle, y de repente baja un poco, pero se agregan estas cosas que les cuento ahora. Pero entonces, inicialmente, o sea que esto que les voy a contar, que les estoy contando, tomarlo como criterios pero no como criterios, pero no como la Biblia, digamos. Bueno, la Biblia para los cristianos, porque si no fuera cristianos tampoco sería la Biblia el asunto. Pero bueno, quiero decir, no tomarlo riguroso, sino tomar como base. Entonces, 3 deposiciones por semana más 2 o más de lo siguiente. Utilización de metodología manual para deposiciones en por lo menos 25% de las veces que defeca. Esfuerzo excesivo para la defecación en más de 25% de las oportunidades también. Sensación de evacuación incompleta también en más de 25% de las veces. O sea que tengo más de 25% de las veces el sujeto presenta esfuerzo evacuatorio importante, maniobras para evacuar, maniobras digitales, ¿no es cierto? Sensación de evacuación incompleta. Entonces, sensación también de obstrucción anal. Entonces, menos de 3 deposiciones semanales, y le sumo 2 o más de estos, pero, puede ser 2 o más de esto, pero también agrego, no como 2 o más de estos, sino agrego además, o sea, 3 deposiciones más 2 o más de los que mencioné, ¿está bien? Y además, deposiciones líquidas raras veces, o sea, que ya tenga de por sí, que sea raro que tenga deposiciones líquidas, y que no entre dentro de los criterios de colonia irritable. Bueno, eso dicen los señores de Roma, ¿está bien? Son para tener en cuenta, ¿está bien? O sea, no entra en colonia irritable, tiene menos de 3 deposiciones semanales, tiene raras veces tiene deposiciones líquidas, y 2 o más de los criterios del 25%. De las maniobras, del esfuerzo defecatorio, de la sensación de obstrucción, de la sensación de
de la sensación de esfuerzo, o sea, esfuerzo, la obstrucción o la sensación de evacuación incompleta o la maniobra. ¿Está bien? O sea que, nada, como conclusión, es un poco amplia como definición, no hay una definición concreta de esto. Hay criterios para tener en cuenta. De todos modos, en términos generales, la población tiene una idea de lo que es constipación respecto de su cuerpo, sacando excepciones, como decíamos, creo el otro día decíamos, que a veces las personas mayores por ahí no fueron de cuerpo 2 días y dicen esto es una constipación. Estoy constipado, bueno. Pero bueno, sacando esas excepciones en algunas personas mayores, en términos generales, bueno, la constipación, que es un poco una entidad un poco abierta, en términos generales, la población más o menos describe sus constipaciones con relativa, no digo precisión, pero como para que lo tengamos en cuenta. ¿Está bien? Entonces tenemos ahí como si fuera una especie de definición, ¿no? Para tener en cuenta definición. Perfecto. Ahora, ¿cómo puede ser la constipación? Bueno, la constipación puede ser primaria o idiopática. ¿Está bien? Entendiendo primaria o idiopática, aquella que no terminamos no conociendo la causa, es decir, desconocemos la causa. ¿De acuerdo? Esperen, porque me olvidé una cosa. Para que yo considere como constipación, esperen, los criterios que les di, porque ahora me olvidé ahora de los tiempos, esos criterios, es decir, menos de 3 deposiciones semanales, no valen para una vez. ¿Qué quiere decir? De repente una persona tiene 2 deposiciones esta semana. Estoy constipado. No decimos constipado. Tiene que repetirse esto durante 3 meses y por lo menos en los últimos 6 meses. ¿Se entiende? O sea que tiene que repetirse los episodios de pocas defecaciones con el esfuerzo. No es que una vez, si no, no hablamos de constipación. Es una persona. Tiene, pongámosle esta semana, cualquiera de ustedes, X. Dice, bueno, esta semana fui de cuerpo una vez y tuve esfuerzo para ir de cuerpo y sentí la sensación de que no evacuaba bien del todo. Bueno, no tengo colon irritable, no hago raras veces deposiciones líquidas. Bueno, constipación, no. Tiene que haber una especie de frecuencia en la constipación, por llamarlo. ¿Está bien? Bien. Excepto que sea una constipación de mucho tiempo, por ejemplo, 7 días. Antiguamente se usaba el criterio de 7 días, hace 20 años atrás el criterio era ese, el criterio era que para una constipación aguda eran 7 días. Bueno, y a partir de ahí veíamos, o sea que había otros criterios también. Bueno, conclusión, tengo primarias o idiopáticas en las cuales no conocemos la causa, desconozco la causa de aparición de los síntomas, de la aparición de la constipación, o sea que sería idiopática, de eso se trata. Las idiopáticas pueden venir con tránsito intestinal, colónico normal, es decir, no hay un enlentecimiento a través del colon del pasaje de la materia fecal. Y eso se hace un estudio para ver cómo es el tránsito intestinal, cómo pasa el contenido a través del colon. Entonces, tránsito intestinal normal puede venir con tránsito lento, es decir, una reducción en el tránsito intestinal, ¿está bien? O con disfunción solamente, o con una disfunción, perdón, en la función defecatoria. ¿Está bien? Esto, idiopático o primario. Y si no, puede ser secundario. Y ahí tienen en la diapositiva, miren secundario, la lista. Acá, esta es una lista. Ahora van a ver cómo sigue la lista. Secundario a lo que se les ocurra.
a diabetes, por ejemplo, ahí tengo a enfermedades metabólicas, a causas neurogénicas, a trastornos que comprometen la inervación extrínseca del colon, que también son como trastornos neurogénicos, pero son diferentes porque no tienen que ver, porque las neurogénicas implican la propia inervación, son por inervación, pero la inervación propia del órgano. Entonces fíjense, miren, diabetes, hipotiroidismo, uremia, la uremia puede traer constipación o diarrea, uremia, hipercalcemia, porfiria, que es una enfermedad de la sangre, feocromocitoma, glaucoma, glucagonoma, la glaucoma es una enfermedad del ojo, glucagon, una enfermedad del glucagón, secreción excesiva de glucagón, panhipopituitarismo, eso es una deficiencia global de la hipófisis, intoxicaciones por plomo. Estas son generales metabólicas y endócrinas, estas que están acá. Estas son propias del órgano, ¿ven? Enfermedad de Hirschsprung. Esto es una enfermedad en la que la inervación propia del colon no está. ¿Está bien? Se llama colon aganglionar. Es un colon con el que nace el paciente que tiene menos o no tiene inervación intrínseca. ¿Está bien? Hipoganglionosis es una variación, no es exactamente la de Hirschsprung, pero también es una alteración en los ganglios intestinales, en la inervación intrínseca, es decir, en las redes, ¿no es cierto?, que tiene el intestino de ganglios, o puede pasar al revés, que tenga de más, como dice ahí, hiperganglionosis, ¿está bien? Ganglioneuromatosis, que es una enfermedad degenerativa de los ganglios, están pero degeneran. El Chagas, que actúa sobre los plexos, los deteriora la musculatura también. Neuropatía visceral, paraneoplásica de algún cáncer, que igual ahora ponemos de vuelta cáncer, ¿está bien? Ahora en un ratito. O sea que acá hay montones de enfermedades, ¿no? Todas estas tienen que ver con nervios, ¿no? Esclerosis múltiple, demencia. Fíjense, demencia, pero demencia no es un loco lindo. Demencia se referencia incluso a la demencia senil. O sea que, nada, ahí tenemos estos accidentes vasculares cerebrales, ya van a verlo más adelante en su vida, ustedes van a ver personas que tienen accidentes vasculares cerebrales y por ahí sobrellevan el accidente cerebral vascular, recuperan mucha función, pero les queda la constipación. ¿Está bien? Todas estas son enfermedades neurológicas, ¿no es cierto?, que pueden venir asociadas con constipación. Disfunciones, ¿sí?, asociadas con constipación. Estas tengo ahí causas, pero tengo más. Trastornos psiquiátricos. Depresión, psicosis, anorexia nerviosa. ¿Está bien? Enfermedades que afectan ahora ya no la inervación, sino que afectan acá el músculo. ¿Está bien? El músculo, enfermedades miopatías congénitas del tubo digestivo. ¿Está bien? Miopatías hereditarias, del esfínter anal, esclerosis, es decir, fibrosis sistémica progresiva que incluye al intestino. ¿Está bien? Amiloidosis, depósitos de amiloide, depósitos de proteína amorfa en todo el cuerpo, incluyendo el intestino. ¿Está bien? O sea que tengo causas para constipación, tengo montones secundarias. Montones de cosas pueden producir constipación. Y faltan fármacos. Ahí están, fármacos. Fármacos que hay de todo. Fármacos que pueden ser fármacos, no sé, opiáceos como la morfina, por ejemplo. La morfina, o antiinflamatorios como el ibuprofeno. El ibuprofeno puede causar constipación. Medicación antipsicótica, antidepresivos, antihistamínicos, no sé, de todo, que causa constipación, hay un montón. Incluyendo, bueno, acá está bien, antiespasmódicos, que los antiespasmódicos suelen utilizarse, por ejemplo, durante procesos de diarrea o durante procesos de dolor abdominal,
y esos antiespasmódicos pueden ser la causa de la constipación. Entonces le doy buscapina al paciente, ¿sí? Pero ojo, porque la buscapina puede constipar. Tengo muchos gases, mucha distensión. Bueno, tome el factor AG, la simeticona, que disuelve el gas, también puede constipar. O sea que hay medicamentos que se utilizan incluso en el tubo digestivo y pueden ser constipantes. ¿Está bien? El uso de medicamentos constipantes también puede ser fármacos. Hay fármacos que son para constipar, ¿no es cierto? Que reducen las deposiciones. Porque algunos reduciendo la motilidad, como puede ser la loperamida, por ejemplo, reduce la motilidad intestinal. Hay gente que le toma la loperamida porque supone que tiene diarrea y los toma, y después, nada, está con procesos de constipación, se lo genera el propio paciente, constipación, ¿no? O sea que medicamentos que pueden producir constipación a montones, ¿está bien? Bueno, y acá tenemos enfermedades primarias del colon, enfermedades intestinales y extraintestinales. Primarias del colon, estenosis, fisura. Bueno, acá habla. Bueno, acá repito un poco, ¿no? No importa. Pero de esto me interesa estas. Enfermedades del colon como estenosis del colon, o sea que esté achicadita la luz, ¿está bien? Cánceres de colon, fisura anal. La fisura anal es una lesión en la mucosa anal, ¿está bien? En realidad es en la mucosa rectal con o sin también alteración de la piel del conducto anal, ¿está bien? Inflamaciones del recto, está bien. Recto célere, o sea, un recto caído o intestinos caídos, ¿está bien? Distintas causas que causan constipación. Como ven, son una parva de causas. Son una parva de causas, ¿está bien? Entonces, tenemos la primaria, la secundaria. Las secundarias a las patologías. Las que son secundarias, bueno, el problema es la enfermedad de base o el fármaco que está tomando. Por ejemplo, un paciente que tiene que tomar antipsicótico, bueno, o lo tenemos al paciente delirando, o lo tenemos constipado. Bueno, hay que buscar el punto. En eso, quiero decir con esto, que estas que son secundarias, nada, no, que sean secundarias no quiere decir que podamos, y que tengamos la supuesta causa, no quiere decir que tengamos la solución del problema. O sea, un diabético que tiene denervación autónoma de su sistema digestivo, no me dice, no me soluciona el tema. ¿Se entiende? No me dice, bueno, tiene ese problema, entonces ya está. No, bueno, tiene ese problema, no tengo cómo solucionarlo tampoco. Bueno, entonces tengo causas, tengo, claro, las causas, o idiopática o tengo causas. Tengo la definición, tengo causas. Bien. ¿Quiénes son los más afectados en las constipaciones? ¿Cuáles son los grupos etarios más afectados para la constipación? Los adultos mayores. Adultos mayores a la cabeza. ¿Y después? Después vienen niños y adolescentes. Niños y adolescentes también entran dentro de grupos etarios afectados. Los mayores, ahora vamos a ver por qué. Bueno, entonces constipaciones, ahí tengo constipación. Factores de riesgo, ahí está, en personas mayores que son los más afectados. ¿Está bien? Hay estudios que dicen que la población que se afecta con constipación llega de la población general, hablamos de la población general, hablamos de valores entre 5 y 20% de la población general. Son cantidades exorbitantes. Yo no confiaría en los estudios de hasta 20%, pero un 5% podría decir que sí, un 10%. Y un 10% es un número grande en la población, quiere decir que cada 10 uno, cada 100 son 10, cada 1000 son 100 y cada millón son 100.000, o sea que estamos hablando de mucha gente. Bueno, entonces, factores de riesgo para los más afectados en las constipaciones primarias. Las secundarias no, nada, esa es otra historia. Pero las primarias, ahí tenemos, ingesta pobre en fibra y agua, sedentarismo. El sedentarismo también es un factor que predispone a
a la constipación. Algunas afecciones médicas que puedan tener concomitantes, que no sean necesarias, por ahí no tiene un Parkinson bien declarado el paciente, pero tiene algún trastorno de motricidad, ¿no es cierto? Alguna afección médica que tenga el paciente que venga asociada, y los pacientes ancianos suelen tener mayor cantidad de afecciones médicas que otras personas. El deterioro cognitivo hace que el paciente no defeque porque sí. No es que uno como si se olvidara, bueno, no es que se olvida, pero el deterioro cognitivo bueno, hace que el paciente no vaya de cuerpo, es decir, dentro de los deterioros que tiene que no va de cuerpo, no defeca. ¿De acuerdo? Depresión, que eso vale para todo, presión. Polifarmacia es factor de riesgo en ancianos, en este sentido para primaria y secundaria. Para primaria y secundaria la polifarmacia es válido porque las personas mayores toman muchos medicamentos, y de los que hay que son una parva, entonces por ahí a alguno le toca que produce, entonces, que produce la constipación. Entonces, factores de riesgo en personas mayores. Y atención que los ancianos, atención en lo siguiente, los ancianos tienen predisposición a tener constipaciones primarias y secundarias. Pero ojo, porque las constipaciones pueden ser en realidad un signo de alguna enfermedad. ¿Se entiende? Puede ser el signo de una enfermedad. O sea que puede ser una enfermedad orgánica, ¿está bien?, que se esté manifestando como una constipación, pero en realidad, por ejemplo, es un cáncer de colon. O sea que, ojo con las constipaciones primarias, porque uno puede considerar, bueno, es una constipación primaria, en realidad no es una constipación primaria, es una constipación secundaria a un proceso orgánico del colon, o orgánico de otro órgano que está empujando, que está apretando el colon desde afuera. Entonces, ojo con las constipaciones primarias en los adultos, porque las personas mayores, porque esas constipaciones primarias pueden no ser constipaciones primarias. ¿De acuerdo? Pueden ser secundarias y a procesos que pueden ser severos. Y también tener en cuenta en los niños, acá tienen el otro grupo, porque pueden estar vinculadas a malformaciones congénitas, ¿está bien? Pueden estar vinculadas a malformaciones congénitas. O sea, niños que van poco de cuerpo porque en realidad tienen una estenosis de su intestino. Es decir, tienen el intestino achicadito de tamaño, entonces no van de cuerpo, pero no porque tienen una constipación, sino porque tienen este problema. Y luego, la discapacidad intelectual, o comúnmente, como dice ahí, como en los adolescentes, hay un trastorno de aprendizaje, de defecación, y la emocional tiene mucha importancia. Por ejemplo, Carlitos no hace caquita si no es en su pelela. Bueno, entonces Carlito está constipado, pero el problema no era una constipación, sino que era que el niño, que tiene 3 años, por una cuestión emocional, intelectual, de aprendizaje, no está evacuando normalmente. ¿Está bien? O sea, tener en cuenta esas cosas, porque los niños, en los adolescentes también pasa. No, yo no voy si no es en mi casa. Sí, pero estás de viaje hace 4 semanas. Bueno, ¿se entiende? Entonces tener en cuenta estas cosas en los niños, lo mismo en los niños, van de viaje y el niño no evacúa, no defeca porque tiene un tema ligado a lo intelectual, emocional, que le impide defecar fuera de su casa o en alguna circunstancia determinada. ¿De acuerdo? Factores a tener en cuenta en la constipación. ¿Trae complicaciones la constipación? La constipación, mucha gente la asocia a toxicidad. La constipación se asocia a toxicidad. Si uno le dice a la persona mayor, bueno, pero ¿qué problema hay que no fue de cuerpo 3 veces, en 3 días a la semana? Y no, porque me siento mal, eso me hace sentir mal, porque no sé qué, me duelen los músculos, bueno.
En primera instancia se supone que nosotros diríamos que la falta de deposiciones no sería un motivo por el cual la persona tuviera que tener ninguna sensación extra aparte. O sea que la circunstancia, la circunstancia constipación no tendría por qué asociarse a ningún trastorno especial. Se supone que no cambia la absorción intestinal y no hay sustancias tóxicas en el cuerpo. De más porque esté constipado un individuo. Aún así, uno podría suponer que podría haber igual alguna diferencia. ¿Por qué? Porque se puede modificar la flora intestinal y eso puede modificar, o sea, la macrobiota intestinal modifica el estado del individuo, porque la macrobiota puede fabricar moléculas que puedan ser molestas para el individuo en algún aspecto. Pero desde el punto de vista de la descripción y desde el punto de vista del libro de fisiología, se supone que no hay modificaciones por las cuales el individuo, solo por no defecar, tuviera complicaciones referentes al estado general de malestar y algunas cosas. Pero sí hay algunas complicaciones. Las complicaciones, la más frecuente, la impactación fecal, que hace referencia a un fecaloma, es decir, a una bola de materia fecal que se coloca que toma el propio intestino y queda en el medio, por llamar de alguna manera, del intestino, y entonces puede obstruir y ser un motivo de obstrucción del intestino. O sea que la impactación fecal es la obstrucción como complicación de la constipación. ¿Está bien? La impactación, dice ahí, paradójicamente, esto ya lo habíamos contado, paradójicamente, ojo con las constipaciones, porque resulta que a veces las constipaciones, perdón, ojo con las diarreas, porque a veces las diarreas son constipaciones. Una impactación fecal que rebalsa, que rebosa, es sobrepasada por materia fecal líquida, y entonces el paciente emite materia fecal líquida y uno dice, uy, mirá la diarrea que tiene, pero en realidad no es una diarrea, es un fecaloma que está obstruyendo y al que se le está rebalsando líquido por los costados, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con la interpretación errónea de la diarrea en una impactación, ¿de acuerdo? Eso pasa y lo he visto muchas veces, pacientes a los cuales le dan antidiarreicos, que en realidad lo que tienen son constipaciones. Entonces, nada, ¿de qué está tomando? No, estoy tomando loperamida como antidiarreico porque estaba con diarrea. No, esto no es una diarrea, esto se llama pseudodiarrea, probablemente es por impactación fecal, entonces tener en cuenta eso. Bien, complicación, impactación fecal. Complicación, lo que se llama el ensuciamiento, que hace referencia justamente al ensuciamiento de la ropa interior del paciente, que parece una tontera, pero como complicación, pero no lo es a la hora de llevar la vida adelante. Es decir, nadie quiere tener los calzones manchados todo el día y andar por ahí en la vida, ¿no es cierto? O sea que eso es una complicación. Luego la fisura anal, cuando hay constipación, el esfuerzo defecatorio puede producir lesiones en la mucosa anorrectal. Es decir, se pueden producir lesiones por el esfuerzo o se pueden producir lesiones por el pasaje de materia fecal dura, ¿no es cierto?, a través de ese conducto anorrectal. Las hemorroides con la constipación no son amigas. La constipación es enemiga de las hemorroides. ¿Por qué? Porque la constipación puede traer los sangrados o un proceso inflamatorio de esas varices que no son más que insuficiencias venosas del plexo hemorroidal. Entonces el plexo hemorroidal tiene venas, esas venas se hacen insuficientes y cuando pasa la materia fecal dura, las lastima porque están dilatadas. Entonces las lastima. O bien el esfuerzo defecatorio puede hacer que las varices no solo se extruyan dentro del intestino, es decir, se muestren dentro del intestino, sino que incluso se extruyan, se salgan para afuera. Y entonces uno las ve en el agujerito del
del ano, en el orificio anal, saliendo unas bolitas, y esas bolitas no son más que la mucosa rectal, que adentro tiene venitas, y a eso le llamamos hemorroides, y suelen ser complicación de las constipaciones. El paciente constipado suele tener hemorroides, y suelen empeorarse las hemorroides con la constipación. Prolapso puede ser otra complicación. El prolapso es la caída de los tejidos blandos que están por debajo de la pelvis, y eso puede suceder también por el esfuerzo defecatorio principalmente. Y por último, como complicación, las úlceras del recto, es decir, la materia fecal que lastima la pared del recto, y la pared del recto se puede lesionar a tal punto que se puede ulcerar. Entonces ahí tengo las complicaciones. Por último, dos palabritas de tratamiento. Entonces vimos complicaciones, vimos cómo es cómo es que cuáles son los criterios, vimos la clasificación, y una palabrita de tratamiento. El tratamiento, por supuesto que, claro, tenemos dos cosas. En las constipaciones secundarias, las constipaciones secundarias, el tratamiento, bueno, va a estar muy relacionado con el tratamiento general de la enfermedad, ¿cierto? No, nada. Si tiene diabetes el paciente, va a haber que controlarle las glucemias para que no vuelva a lesionarse más ese colon que estuviera lesionado. No, nada. O sea, que la secundaria va a tomar la constipación como un síntoma constituyente de esa enfermedad. En el caso de las idiopáticas, lo primero que hay que tomar, la primera medida que hay que tomar en las constipaciones es informar al paciente. Informar, educar al paciente. Información y educación. ¿De acuerdo? Para que el paciente no tome conductas que no tiene que tomar. Entonces hay pacientes que se hacen enemas una vez por semana. Hay pacientes que se hacen maniobras digitales, cuando por ahí no las necesitan. Entonces no fueron de cuerpo 2 veces y ya se pusieron un enema. ¿De acuerdo? Entonces la educación y la información es la primera de las cosas que hay que poner en práctica cuando hablamos de constipación. La segunda, aumentar la ingesta de líquidos y de fibras, siempre. Sea cual fuera el caso, líquido y fibra, fundamental para que el tránsito intestinal mejore. Bien. Luego, el ejercicio. El ejercicio que no hace falta que la persona, bueno, mire abuelito, ¿sabe qué? A partir de ahora, usted con sus 90 salga a hacer stretching, salga a correr, salga a hacer bicicletas. No, no, no. Ejercicio es aumentar la movilidad, porque sabemos que el sedentarismo es un factor predisponente. Entonces, ejercicio físico, ¿está bien? Se pueden utilizar probióticos para mejorar la flora intestinal, y con eso mejorar un poco, al mejorar la macro, la microbiota, uno puede mejorar el tránsito intestinal. Y por último se pueden dar catárticos, que en ese sentido los catárticos ustedes por ahí no los tengan que manejar, ¿no es cierto? Pero catártico es lo mismo que decir laxante. No tengan que manejarlos, pero tener en cuenta que hay catárticos que tienen que el principio de función es bastante más tranquilo. Por ejemplo, hay catárticos que son irritativos, por ejemplo el picosulfato de sodio, que irrita la mucosa para que se secrete más líquido. Eso por ahí es un poco agresivo. Pero la lactulosa, por ejemplo, que viene en el lactulón, por ejemplo, la lactulosa o algún otro glúcido no absorbible, no es una mala medida para mantener el tránsito intestinal. Entonces, tomar lactulosa no resulta tan problemático. Les repito, probablemente ustedes no tengan que manejar los catárticos, pero por ahí alguno como es alguno de estos osmóticamente activos, como la lactulosa, por ahí
No sería una cosa tan descabellada. ¿De acuerdo? Así que bueno, ahí tenemos un pantallazo de lo que es la constipación. Bueno.